Muy bien, vamos a seguir con el orden de los temas de la primera unidad, respecto de la cual habíamos leído textos del principio de la metafísica de Aristóteles. El primer tema que tenemos que estudiar en esta materia es justamente qué es la metafísica, cómo nos acercamos a la metafísica. Habíamos visto en la primera clase algunas ideas importantes referidas a la entrada en la metafísica desde el mundo sensible. Estamos inmersos en la realidad material, cómo nos elevamos a este tipo especial de conocimiento, que es el conocimiento metafísico. Veíamos que entrar en la ciencia no es una operación que comience de la nada, es algo que tiene muchos presupuestos, y estos presupuestos están en la realidad misma de las cosas. De ahí partimos, de esa realidad en la cual estamos inmersos. El problema es que la inmersión que tenemos en la realidad es una inmersión inmediatamente superficial, porque es la inmersión que corresponde al conocimiento de las cosas sensitivas. ¿Cómo hacemos entonces para introducirnos más profundamente en el conocimiento de la realidad inteligible y todavía más en el conocimiento de la realidad metafísica, que es más que inteligible? Es más que inteligible porque supone alcanzar la causa de lo inteligible, como vamos a tratar de explicar más adelante. Me falta una página. Nueve. La primera unidad. La metafísica, entonces, decíamos, entra en la causa de lo inteligible. En la filosofía platónica, la causa de lo inteligible era la idea de bien. Desde la idea de bien se generan las otras ideas, que son las cosas que son para Platón, justamente. Lo inteligible son las ideas, el bien es su causa.
siguiendo el proceso de la filosofía griega desde Platón hacia Aristóteles, encontramos la centralidad del ente. La metafísica estudia el ente en cuanto ente. El ente en cuanto ente corresponde a la razón de ente en la filosofía medieval, en Santo Tomás. La razón de ente no puede ser encontrada explícitamente sin un determinado tipo de consideración o mirada intelectual, porque ella es lo más profundo de la inteligencia que se encuentra con lo más profundo de la realidad. Esa mirada es lo más profundo de la inteligencia que se encuentra con lo más profundo de la realidad. Ambos pertenecen radicalmente a lo mismo, o más exactamente surgen de lo mismo. Esta afirmación es muy importante, es decir, la mirada y lo más profundo de la realidad surgen de lo mismo. Aquello de lo cual surgen es justamente lo que la metafísica busca, o lo que la filosofía primera, al decir de Aristóteles, trata de alcanzar. Se abre así, ya desde el comienzo de la ciencia metafísica, el camino del pensamiento hacia Dios, que es inseparable de la misma ciencia. En efecto, la ratio entis, la razón de ente, está en primer lugar en Dios, que es fuente de la inteligencia y de la realidad. Esta es la estructura del pensamiento aristotélico que da lugar a la fundación de la metafísica como ciencia. Este tema se encuentra también en el principio de la metafísica, aunque hay que completarlo con otros pasajes. Especialmente lo tenemos en las páginas de la edición de Becker, que es una edición del siglo XIX que se usa como punto de referencia, en 982b. Todas las obras de Aristóteles se usa citarlas según esta edición. Por esto también, con razón, se podría pensar que la posesión de ella, es decir, de esta ciencia de la cual estamos hablando, no sea propia del hombre. En efecto, en muchos aspectos, la naturaleza de los hombres es esclava. Y por eso Simónides dice que Dios solo puede tener un tal privilegio. El privilegio es el de tener esta ciencia. Y que no es conveniente que el hombre busque sino una ciencia adecuada a él. Y si los poetas dijesen la verdad, y si la divinidad fuese verdaderamente envidiosa, es lógico que se debieran ver los efectos, sobre todo en este caso, y que deberían ser desventurados todos aquellos que son excelentes en el saber. Es decir, los poetas son los mitólogos. Estos decían que los dioses tienen pasiones y por lo tanto envidia, que es una pasión. Al tener envidia no comunican lo que tienen a los otros, especialmente a los hombres,
por qué quieren ser superiores. Ahora, lo que dicen estos mitólogos no es verdad, dice Aristóteles, dicen muchas mentiras. Por eso hay que pensar que Dios comunica esta ciencia a otros y no les tiene envidia. Y por lo tanto no los daña como fruto de la envidia. No son desventurados los que tienen esta ciencia, sino por el contrario, son bienaventurados, son felices. Justamente, Aristóteles dice en el libro 10 de la Ética que la metafísica es la que da la felicidad. Este tipo de conocimiento es el que da la felicidad, que es teórica, contemplativa. ¿Pero dice que esta ciencia la comunica Dios a nosotros? Sí, es lo que está diciendo en este pasaje que completamos ahora. En realidad no es posible que la divinidad sea envidiosa, sino, como afirma el proverbio, los poetas dicen muchas mentiras. Ni hay que pensar que exista otra ciencia más digna de honor. Ella, en efecto, entre todas es la más divina y la más digna de honor. La más divina y la más digna de honor. Theiotate. Theiotate, la más divina. Pero una ciencia puede ser divina solo en estos dos sentidos, o porque ella es ciencia que Dios posee en grado supremo, o también porque ella tiene por objeto las cosas divinas. Ahora bien, solo la sabiduría posee estos dos caracteres. Aquí tenemos las dos características de las cuales hemos hablado hasta aquí. Una ciencia es divina porque es la ciencia que Dios tiene, o porque es la ciencia que se refiere a Dios o a las cosas divinas. La ciencia divina es divina por el lado del sujeto o por el lado del objeto, o por ambos. La sabiduría, que es la ciencia de la que hablamos aquí, tiene estos dos caracteres. Es divina por el lado del sujeto, es divina por el lado del objeto. En efecto, es convicción común a todos que Dios sea una causa y un principio. Y también que Dios exclusivamente o en grado supremo tenga este tipo de ciencia. Todas las otras ciencias serán más necesarias que esta, pero ninguna será superior. Las otras ciencias sirven para vivir, prácticamente, para adquirir bienes, etcétera, pero ninguna ciencia es superior a esta, que es el fin de las otras, y de la misma conducta moral práctica que sirve para alcanzar esta ciencia.
sea que cuando Aristóteles en el libro 12 habla de Dios que mueve atrayendo, Sí. por lo menos respecto del hombre, ¿no? Este mover es un movimiento cognoscitivo. Este mover es un movimiento cognoscitivo, por supuesto, y además de ser cognoscitivo, es un movimiento físico. El movimiento físico es causado por Dios. Eso respecto a todos los entes, el movimiento físico y en particular al hombre, además, digamos, este movimiento cognitivo, podemos decir. Sí, el movimiento cognoscitivo es secundario en el hombre porque el conocimiento del sentido pleno no implica movimiento, justamente porque consiste en esta ciencia divina que Dios, porque no es envidioso, comunica. La idea de este pasaje es esta, que Dios comunica esta ciencia porque no es envidioso. Es lo contrario de envidioso. El envidioso no da lo que tiene, el liberal, para Aristóteles, es el que da. Sí, por eso lo que tenía en mente, podemos pensar que este comunicar se entiende como ese atraer, que no es un comunicar solo de dar, sino un dar haciendo que venga. Sí, claro, porque para Aristóteles la causalidad principal es la causalidad final. En la causalidad siempre hay una comunicación, aunque esta idea no está tan desarrollada por Aristóteles. Está más desarrollada en la metafísica medieval. Ahora, esa comunicación se da principalmente en el bien. Los medievales iban a decir bonum est diffusivum sui, el bien es difusivo de sí. Entonces, lo más profundo de la inteligencia se encuentra con lo más profundo de la realidad. Ambos pertenecen radicalmente a lo mismo, surgen de lo mismo. Se abre así, ya desde el comienzo de la ciencia metafísica, el camino del pensamiento hacia Dios, inseparable de esa misma ciencia. En efecto, la ratio entis está en primer lugar en Dios, fuente de la inteligencia y de la realidad. El camino culmina en la consideración de Dios como conocimiento de conocimiento, que es lo que dice Aristóteles en el libro 12. Este es el ápice de la filosofía antigua, no fortalecida todavía por la revelación. Ahora, para ver que esta ratio entis está en Dios, hace falta considerar en conjunto la obra de Aristóteles y compararla con la filosofía de Platón. No es algo que surja inmediatamente de los textos, así literalmente expresado, sino que hay que verlo en el conjunto de su filosofía. Más adelante, en la Edad Media, dice Santo Tomás, en el libro o en el comentario a los libros de la generación y la corrupción de Aristóteles, lo siguiente: si en algún género se encuentra algo primero que es causa de las otras cosas, pertenece a la misma consideración el género común y aquello que es primero en ese género. Porque aquello primero es causa de todo el género. Y es necesario que aquel que considera algún género considere también las causas de todo el género. Y de aquí se sigue que el filósofo en la metafísica determina al mismo tiempo acerca del ente común y del ente primero, que es separado de la materia.
Aristóteles trata al mismo tiempo del ente primero, que es Dios, y del ente común separado de la materia, que es el género común, del cual se trata en esta ciencia. Aunque después según Aristóteles haya que decir que propiamente hablando el ente no es un género, que se pueda dividir según especies. Sí. En primer año, recuerdo haber leído un trabajo tratando de recordar algún autor que era el Dios de Aristóteles, y el trabajo trataba sobre que el Dios de Aristóteles no es el mismo de Aristóteles que transmite. ¿Y quién es el autor? Lo que decía este autor era que en la misma explicaba pasaje de la metafísica donde decía que es imposible hablar, conocer ese Dios, que el ente primero, y es que Aristóteles, es que ese Dios de Aristóteles no transmite, no puede comunicarse con la creación. La metafísica tampoco se podría comunicar en ese sentido. Bueno, pero hemos visto en el texto que Aristóteles dice que sí se puede comunicar. Y lo mismo hay que decir respecto de la causalidad del ente. Si no me equivoco, perdón, ese texto lo que apuntaba a eso a raíz del hecho de que el Dios al pensarlo más digno, no puede, digamos, mirar a las cosas de abajo, sino que se piensa a sí mismo. Entonces como que se separa de la propia consideración respecto a lo creado, a las cosas. Bueno, pero esa es una interpretación de Aristóteles vieja, pero unilateral, no parece estar reflejada en los textos mismos. Más bien pareciera tener un sutil sentido anticristiano, como separando la fe de la razón. No. Pero era muy razonable y justamente por eso la filosofía de Aristóteles se encuentra con la revelación. Entonces, en la misma ciencia hay que estudiar el género y la causa del género. Ahora bien, habíamos visto en la metafísica de Aristóteles, en el texto referido, que se decía: es convicción común a todos que Dios sea una causa y un principio, y también que Dios exclusivamente o en grado supremo tenga este tipo de ciencia. O sea, Dios es el que conoce de esta manera que llamamos sabiduría, y Dios es el objeto de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es causa. Aquí Aristóteles está diciendo, Dios es causa. Lo está diciendo literalmente. Hogartheos dokeiton aition pasineinai kai argetis. Se usa la palabra aitía y la palabra arge, referida a Dios. Todo el tema de la metafísica es buscar la causa. Es lo que explica Aristóteles en el primer libro. Él construye su visión de la historia de la filosofía anterior sobre esta base. ¿Han logrado efectivamente los filósofos encontrar la causa? Y va haciendo un discernimiento entre los elementos positivos de estos filósofos y los negativos.
Especialmente critica a Platón porque no logró explicar la causalidad. Usó la noción de participación, pero esta noción no explica lo que debe explicar la sabiduría, que es justamente la causa. Por cuanto se refiere a la participación, Platón innovó solamente el nombre. En efecto, los pitagóricos dicen que los seres subsisten por imitación de los números. Platón, en cambio, dice que por participación, cambiando solamente el nombre. De cualquier modo, tanto unos como otros han dejado de lado igualmente la indicación de qué cosa signifique participación o imitación de las formas. O sea, la crítica es, Platón habla de participación pero no dice qué es. En el fondo, Platón dijo lo mismo que Pitágoras. Hace una profunda crítica entonces de todos los filósofos anteriores y retorna con el tema de Platón y la noción de participación. Se refiere muchas veces a la participación. Es lo que más critica a Aristóteles. Dice más radicalmente, en general, mientras la sabiduría ha como objeto de investigación la causa de los fenómenos, nosotros hemos dejado de lado justamente esto. En efecto, no decimos nada de la causa de la cual deriva el movimiento. Y creyendo expresar la substancia de ellos, afirmamos la existencia de otras substancias. Pero cuando se trata de explicar el modo en el cual estas últimas son substancias de aquellas, hablamos en el vacío. En efecto, la expresión participar, como hemos dicho arriba, no significa nada. El participar no significa nada. Tometegein Ufen estim. El participar no es nada. ¿Por qué no es nada el participar? Porque no explica la causa de los fenómenos. Toaition ton faneron. La causa de las cosas que aparecen. Eso es lo que busca la sabiduría. Si no se encuentra la causa, no hay sabiduría. Esta es la idea central de Aristóteles. Evidentemente, Platón buscaba la sabiduría, era filósofo. La crítica de Aristóteles es que no logró explicar la causa. Participar es una palabra vacía que no explica la causalidad. Explica que una cosa es parecida a otra, que hay una cosa y que hay otra, pero no dice cómo se conectan. Eso es la crítica de Aristóteles. O sea, ¿por qué de una surge la otra?
Según Aristóteles, participar es lo mismo que imitar, y eso ya lo había dicho Pitágoras. Y ni siquiera esa que vemos que es la causa en las ciencias y en vista de la cual obra toda inteligencia y toda naturaleza, ni siquiera esta causa que nosotros afirmamos ser uno de los 4 principios, las formas se conectan en ninguna manera. Es decir, las formas no se conectan con la causa. Este es el problema de Platón. Además de que los fenómenos no se conectan con la causa. Los fenómenos son los de las cosas sensibles. Y las formas, o sea, las ideas, tampoco se conectan con la causa. O sea, dicho de otra manera, Platón no explica por qué del bien surge el ser, que es lo que dice en el libro 6 de la República. Incluso si se dice que las formas se mueven, porque para Platón las ideas son vivas, son vivientes. ¿De dónde les viene el movimiento? Como conclusión, dice en el número 993 A, resulta evidente que todos los filósofos parecen haber buscado las causas establecidas por nosotros en la física y que no se puede hablar de ninguna otra causa fuera de estas. Pero ellos hablaron de estas causas en manera confusa y en un cierto sentido han sido mencionadas por todas ellas han sido mencionadas por ellos, mientras que en otro sentido no han sido mencionadas para nada. Pero tenemos que volver nuevamente sobre algunos problemas que se podrían poner respecto de estas mismas doctrinas de las causas. Tal vez de la solución de estos problemas podríamos sacar alguna ventaja para la solución de otros problemas que pondremos más adelante. Es decir, todo está centrado en la causa o en las causas. Y aquí Aristóteles formula también la doctrina de las 4 causas. Ahora, la causa principal para Aristóteles es la causa final, o el bien, que ya había encontrado Platón, pero no dijo como causa. Recordemos que Platón puso otra causa, que es el demiurgo, que parece ocupar el lugar de la causa eficiente aristotélica, separada de la causa final, que es el bien. En Platón el bien está como idea y el demiurgo, que es un dios, está como causa eficiente de las cosas materiales que configura según las ideas. Ahora, la originalidad más profunda de Aristóteles parece ser justamente haber unido la causa final y la causa eficiente en Dios. Porque Dios es el bien, dice en el libro 12, pero Dios es también el primer motor. Podemos ir al libro 12. Aquí habla del bien, después de decir que Dios es pensamiento de pensamiento, dice también hay que considerar
en qué manera la realidad del universo posee el bien y lo óptimo. Si como algo que está separado en sí y por sí, o como el orden, o de las dos maneras, como sucede en el ejército. Y después se refiere a Platón. Los que dicen que el bien es principio tienen razón, pero no explican cómo el bien es principio. Si como causa final, o como causa motriz, o como causa formal. Este es Platón, nuevamente. Platón tiene razón, el bien es principio. Pero Platón no explica cómo es principio. Si es principio como causa final, como causa motriz o como causa formal. No puede ser principio como causa material. Anaxágoras pone el bien como principio motor. En efecto, la inteligencia produce movimiento. Esta afirmación es muy importante porque está diciendo que la inteligencia es el bien. O sea, la inteligencia de la cual habló antes, que es Dios, porque para Anaxágoras la inteligencia es Dios, es el bien y es además principio motor. En efecto, la inteligencia produce movimiento. Sin embargo, ella mueve en vista de un fin. Por lo tanto, este es algo distinto, otro, a menos que no se convenga con lo que sostenemos nosotros. El arte médica es, en cierto sentido, la salud. O sea, ¿qué es lo que sostiene él? Que el principio motor es el bien. Así como el arte médica es, en cierto modo, la salud. Si más allá de las cosas sensibles no existiese nada más, no habría tampoco un principio, ni orden, ni generación, ni movimiento de los cielos, sino que habría siempre un principio del principio, como se ve en las doctrinas de los teólogos y de todos los físicos. Y si incluso existieran las ideas o los números, no serían causa de nada, o al menos no serían causa de movimiento. Aquí se ve cómo distingue la causa de la causa del movimiento. Lo que busca Aristóteles es la causa de ¿qué? Del ser o del ente. Por eso usa la expresión aitia tu einai, causa del ser. Eso es lo que busca la metafísica, a lo cual tiende naturalmente la admiración del hombre. La admiración, como dice bien Enrico Berti, para los griegos no es una búsqueda estética, o sea, la búsqueda de una sensación de placer, sino que es la búsqueda de la causa. El libro se llama justamente así. En el principio era la maravilla. Es una explicación filosófica de la filosofía antigua, las grandes cuestiones de la filosofía antigua. Todo está centrado en la causa. La sabiduría es
la ciencia por excelencia de las causas y de la causa. Por supuesto que no podemos pedir a Aristóteles la claridad que iba a tener la filosofía posterior, con la ayuda de la revelación, en la cual está expresado por parte del mismo Dios que Él es la causa. La revelación quiere decir que la causa habla. En cambio, para Aristóteles la causa no hablaba, entonces necesitaba buscar racionalmente dónde está la causa. La metafísica de Aristóteles es el esfuerzo más elevado, más intenso que ha realizado el hombre justamente antes de la revelación divina, por lo menos de la revelación en sentido pleno, porque ya estaba la del Antiguo Testamento, aunque Aristóteles razona sin conexión con el Antiguo Testamento. La sabiduría, entonces, buscando la causa, busca algo que está más allá del cambio, es algo que permanece, es algo necesario. Y por lo tanto es algo inmaterial, porque lo inmaterial no permanece. En esto toda la filosofía es heredera de Platón. Aunque Platón no había precisado la relación entre lo material y las ideas, sin embargo, introdujo la consideración de que lo material no es totalmente como las ideas que son, sino que imitan las cosas materiales a las ideas. Ahora, en Aristóteles, las cosas materiales son, pero porque tienen la idea en sí. Esa idea, para Aristóteles, es la forma, el eidos. La idea de Platón en Aristóteles, ¿dónde está? Está o en Dios o en las cosas materiales. Ahora bien, en las cosas materiales no está totalmente, porque está limitada por la materia. Por lo tanto, las cosas materiales, siguiendo la visión platónica, no son totalmente, incluso para Aristóteles. Son, pero no son totalmente. Esto es la gran idea de la composición ilemórfica en Aristóteles. Lo inmaterial, en cambio, por la vía negativa o de la remoción, es la primera condición o propiedad del ente, una propiedad negativa, claro, es decir, de aquello que trata la metafísica. Y ahora sí, vamos nuevamente a Santo Tomás, que dice en el comentario a la física de Aristóteles: hay algunas cosas que no dependen de la materia, ni según el ser, ni según la razón, o porque nunca están en la materia, como Dios y las otras sustancias separadas, o porque no están universalmente en la materia, como la sustancia, la potencia y el acto, y el mismo ente. De estas cosas es pues la metafísica. De las cosas tales es pues la metafísica. De las cosas que dependen de la materia sensible según el ser y no según la razón es la matemática. De las cosas que dependen de la materia no solamente según el ser sino también según la razón es la filosofía natural, que es llamada física. La física estudia lo inteligible, pero lo inteligible
de lo que existe solamente en la materia. La matemática estudia las cosas que dependen de la materia sensible según el ser y no según la razón. Es decir, los entes matemáticos existen solamente realizados con materia, pero su concepto no tiene materia. En cambio, el concepto de las cosas físicas tiene referencia a la materia. No se puede entender un caballo sin referirlo a la materia, porque el caballo existe siempre con la materia, y el concepto de caballo incluye la materialidad. Aunque no sea la materia como está dada en la realidad exterior a la mente que piensa. La mente humana en la abstracción imita a Dios, que piensa la materia pero no tiene materia. Ahora, si decimos que el ente y lo que estudia la metafísica es inmaterial, inmediatamente estamos hablando de una imperfección de la mente humana, porque decir que lo que estudia es inmaterial es algo meramente negativo, es una negación, no es material. ¿Por qué necesitamos alcanzar el objeto de la metafísica o de la sabiduría de esta manera que es primero negativa? Esto es causado por la imperfección de la inteligencia humana. La inmaterialidad del sujeto o realidad estudiada por la metafísica como nota negativa corresponde a la imperfección del conocimiento intelectual humano y creado respecto de la fuente única del sujeto y del conocimiento. El sujeto aquí quiere decir el tema, la realidad estudiada, no el sujeto como lo usamos anteriormente en la acepción de la persona que piensa. Aquí el sujeto quiere decir la cosa estudiada. Hay una fuente del sujeto, o sea, de la cosa estudiada, y una fuente del conocimiento. Esa fuente está en Dios perfectamente. Ahí no hay negatividad. En la mente humana hay negatividad porque es imperfecta respecto a Dios. Así, todo racionalismo que pretende abarcar positivamente el ente es solidario del materialismo y del ateísmo, y en última instancia de la negación de la distinción de la inteligencia respecto del conocimiento sensitivo. O sea, cuando hay una actitud racionalista en la inteligencia, se pretende abarcar el ente con la inteligencia. Ahora, si se pretende abarcar el ente, se deja de lado la inmaterialidad, la nota negativa. Esto significa dos cosas. Por un lado, que la inteligencia se vuelve a la materialidad, no a la inmaterialidad. Y por este lado es materialista. Por otro lado, la inteligencia es atea, porque Dios no es material, es inmaterial. Entonces, ¿qué es lo que estudia la sabiduría o metafísica? Estudia positivamente el ente común en cuanto abarca todas las perfecciones y se refiere a su causa. O sea, no se puede estudiar la metafísica sin referirla a la causa del ente.
que es justamente la perspectiva aristotélica, la causa del ente que es Dios. Por eso la metafísica tiene dos partes, una que con una expresión moderna de Wolff se llama ontología y otra que es la teología natural. Pero esas dos partes son en realidad la misma ciencia, porque no puede haber ontología sin Dios. Si se saca Dios, no hay más metafísica. Será una especie de descripción más abstracta de los entes materiales, pero no es lo mismo que lo que la tradición anterior al cristianismo y lo que después la filosofía cristiana llamó metafísica, o filosofía primera, o sabiduría. Dice en el proemio del comentario de San Tomás a la metafísica de Aristóteles: por lo tanto, es necesario que a la misma ciencia corresponda considerar las sustancias separadas y el ente común, que es el género, del cual las predichas sustancias son causas comunes y universales. A partir de esto es manifiesto que, aunque esta ciencia considere las tres cosas predichas, no las considera, sin embargo, ninguna de ellas como sujeto, sino solamente el mismo ente común. Pues el sujeto en la ciencia es esto: aquello cuyas causas y pasiones buscamos, no las causas mismas de un género investigado. Pues el conocimiento de las causas de algún género es el fin al cual llega la consideración de una ciencia. Aunque el sujeto de esta ciencia sea el ente común, toda ella se dice de las cosas que están separadas de la materia según el ser y la razón. Porque según el ser y la razón se dice que se separan no solamente las cosas que no pueden estar nunca en la materia, como Dios y las sustancias intelectuales, sino también las cosas que pueden ser sin la materia, como el ente común. Pero esto no sucedería si dependieran, según el ser, de la materia. ¿Cuáles son las tres cosas entonces? La sustancia separada, el ente común y las causas. Y las causas. Leamos nuevamente. La misma ciencia estudia las sustancias separadas, estudia el género, que es el ente común, y estudia las causas. Ahora bien, el sujeto, el tema, la realidad estudiada es el ente. No tal ente, sino el ente común. El ente común no es el concepto de ente que está en la mente humana, sino el ente común real que abarca todas las cosas, que tampoco es una especie de superente, sino el ente que está realizado en todas las cosas, especialmente en las que no tienen materia. Y en las que tienen materia, el ente es algo que no tiene materia, como ente. Si tiene materia, el ente es menos ente. Porque la materia es potencia, pero no es lo mismo que la nada.
La metafísica es la ciencia del ente en cuanto ente, que Santo Tomás más bien expresa como ente común, con el influjo de la filosofía cristiana de Dionisio y de San Agustín, que a su vez reintroduce los temas platónicos a través del neoplatonismo. Dice en el libro cuarto, al principio, hay una ciencia que considera el ser en cuanto ser y las propiedades que le competen según lo mismo. Ya dijimos que mejor habría que traducir el ser como ser o el ser por lo que tiene de ser. Ella no se identifica con ninguna de las ciencias particulares. En efecto, ninguna de las otras ciencias considera el ser como ser en universal, sino que después de haber delimitado una parte de él, cada una estudia las características de esta parte. Así hacen, por ejemplo, las matemáticas. Ahora bien, porque buscamos las causas y los principios supremos, es evidente que estos deben ser causas y principios de una realidad que es por sí. Si por lo tanto los que buscaban los elementos de los entes buscaban estos principios supremos, necesariamente estos elementos no eran elementos del ser accidental, sino del ser como ser. Por lo tanto, también nosotros buscamos las causas primeras del ser como ser. Tas protas aitías, las causas del ser como ser. Es decir, ¿qué es lo que produce el ser? Este es el tema de la metafísica. ¿De dónde sale el ser? ¿De dónde sale? Quiere decir, ¿cómo se constituye? Ahora, ¿cómo se constituye? Es claro para Aristóteles. Significa buscar los principios supremos. Los principios supremos no son los principios intrínsecos, sino los que están por arriba. El tema de la causalidad atraviesa toda la metafísica. Como dice Santo Tomás, el ser, o mejor el ente, es el sujeto. Es lo que directamente mira la metafísica o sabiduría. Pero de este ente, ¿qué cosa busca? Busca las causas. Este ente, por supuesto, para Aristóteles, como dice inmediatamente, se realiza en primer lugar como substancia o usía. Busca la usía. Lo primero en el ente es la usía. Evidentemente, la metafísica de Aristóteles es susceptible de varias lecturas, y esas lecturas dependen no tanto de consideraciones históricas cuanto justamente de consideraciones metafísicas, porque de eso se trata. Entonces, tanto más precisa será la lectura cuanto mayor sea la potencia metafísica del quien lee. Y es lo que vemos especialmente
en la interpretación que hace Santo Tomás de la metafísica de Aristóteles. Cuando Aristóteles habla de principio, a veces habla del principio intrínseco y a veces habla de la causa. En efecto, dice en el libro quinto, principio significa en un sentido la parte de algo por la cual puede comenzar a moverse. En otro sentido, principio significa el punto partiendo del cual cada cosa puede lograr en el modo mejor. En otro sentido, significa la parte originaria interna a la cosa y de la cual la cosa deriva. En otro sentido, principio significa la causa primera y no inmanente de la generación. O sea, la causa primera del movimiento y del cambio. En otro sentido, principio significa aquello por querer del cual se mueven las cosas que se mueven y cambian las cosas que cambian, es decir, es la causa final. Después dice, todas las causas son principios. Y entre las causas subraya especialmente la forma, el principio del movimiento y el fin. Y en un sentido todavía más derivado, la materia. Las causas de las que hemos hablado se reducen a 4 tipos. Esta es la doctrina general de la causalidad que después hay que articular en la visión complexiva de la realidad. Como dijimos, todo el tema principal de la metafísica es la búsqueda de las causas y de la primera causa, que es lo que especialmente está desarrollado en el libro 12. De tal principio, dice en el número 1072, por lo tanto dependen el cielo y la naturaleza, y su modo de vivir es el más excelente. Y este modo de vivir a nosotros nos es concedido solo por breve tiempo. ¿Cuál es este modo de vivir? El que está centrado en este conocimiento, que es justamente la sabiduría. Y en este estado Él está siempre. A nosotros esto es imposible, pero a Él no es imposible. Porque el acto de su vivir es placer. Y también para nosotros el estar despiertos, la sensación y el conocimiento son en sumo grado placenteros. Justamente porque son aptos, y en virtud de estos lo son también las esperanzas y los recuerdos. O sea, la sabiduría da felicidad, está inmediatamente unida con la felicidad, porque la felicidad es un estado afectivo que corresponde a la percepción de un acto realizado por el mismo sujeto. El acto completa el sujeto. Cuando el sujeto conoce que por el acto que realiza se completa, es feliz o goza, tiene dilecto. La inteligencia piensa a sí misma captándose como inteligible. En efecto, ella se hace inteligible
intuyendo y pensando a sí misma, de modo que la inteligencia y lo inteligible coinciden. La inteligencia es en efecto lo que es capaz de captar lo inteligible y la substancia, y está en acto cuando los posee. Por lo tanto, todavía más que esta capacidad, es esta posesión lo que de divino tiene la inteligencia, y la actividad contemplativa es lo que es más placentero y más excelente. Si por tanto en esta feliz condición en la cual nos encontramos nosotros a veces, Dios se encuentra permanentemente, es maravilloso. Y si Él se encuentra en una condición superior, es todavía más maravilloso. Y en esta condición, efectivamente, se encuentra. Y Él es también vida, porque la actividad de la inteligencia es vida, y Él es justamente esa actividad, y su actividad, que subsiste por sí, es vida óptima y eterna. Decimos en efecto que Dios es viviente, eterno y óptimo, de manera tal que a Dios pertenece una vida perennemente continua y eterna. Esto es justamente Dios. O sea, en Dios está la captación de la substancia. ¿Qué es la substancia? Lo hemos dicho anteriormente. Es el principio constitutivo de la realidad. Es lo primero en la realidad. ¿Qué piensa Dios pensándose a sí mismo? Piensa la realidad. Ahora, de este principio, o sea, de Dios que se piensa a sí mismo y que por tanto piensa la realidad, dependen el cielo y la tierra y la naturaleza. ¿Y cómo dependen el cielo y la naturaleza? Principalmente porque Él es el bien, como dijo anteriormente. Este es un ser que existe por necesidad, y en cuanto existe por necesidad, existe como bien. Y de este modo es principio. O sea, Dios es principio como causa final, principalmente, porque la causa final es la primera. Pero hemos visto en el libro primero que la causa final no está separada de la causa motriz o eficiente.